Continuamos hoy estudiando el capítulo 5 del segundo libro de los Reyes. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la muchacha sierva de la esposa de Naamán, general del ejército del rey de Siria. Y decíamos que ella era uno de esos personajes desconocidos y sin nombre en la Biblia. Era sierva, una hebrea todavía muchacha, pero una gran persona. Y dijimos que la considerábamos tan grande quizá como la reina Esther, o Ruth la Moabita, o Betsabé, Sara, Rebeca o Raquel. Servía a la mujer de Naamán y claro está, como sierva no estaba en ninguna posición para dar órdenes. Pero un día, en una forma sutil, en un suspiro quizá, esta muchacha le dijo a la esposa de Naamán, ojalá mi señor fuera para ver al profeta en Samaria, él sí lo sanaría de su lepra. Ahora esto demuestra también que Eliseo gozaba de gran fama. Pues bien, la esposa de Naamán se lo contó a Naamán, y Naamán fue entonces y se lo dijo al rey. Y el rey entonces acordó enviar a Naamán a la tierra de Israel, dándole algunas cartas para el rey de Israel, y diciéndole que ahí le enviaba a su siervo Naamán para que le sanara. Ahora, cuando el rey de Israel leyó estas cartas, dijo, bueno, yo no soy Dios, yo no puedo sanar a un hombre de su lepra. O sea que el mensaje había sido enviado al destinatario equivocado. El rey de Israel leyó el mensaje que debió haber llegado a las manos de Eliseo. Y amigo oyente, creemos que cualquiera que alegue tener el don de sanar es casi blasfemo. El rey de Israel dijo, yo no pretendo poder sanar a nadie. Y Eliseo tampoco hizo esa alegación, pero él estaba en contacto con el gran médico. Ahora, todo lo que el rey de Israel vio en estas cartas era que el rey de Siria estaba buscando ocasión para pelear contra él. ¿Cuál otra razón tendría para enviar el capitán de su ejército con este pedido imposible? Continuemos hoy leyendo los versículos 8 hasta el 10 de este capítulo 5 del segundo libro de los Reyes. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Ahora el rey de Israel, en su disgusto y turbación por la carta del rey de Siria, parece que hasta se había olvidado que había un profeta en su tierra. Eliseo dijo, envíame a Naamán. Naamán era de un gran reino en el norte. El hecho es que en aquel entonces su nación estaba venciendo en las guerras a la nación de Israel. Siria ya había ganado algunas victorias sobre Israel y Naamán esperaba que le recibieran con grandes ceremonias. ¿Pero qué pasó? Eliseo le mandó palabra por medio de su siervo que fuera y se lavara 7 veces en el río Jordán. Ahora esto hirió el orgullo de Naamán. Eliseo en realidad recibió descortésmente a este gran hombre. El hecho es que Eliseo no le recibió de ninguna manera, ni siquiera salió a la puerta para recibirlo. Uno creería que el profeta se arrodillaría y trataría de buscar la amistad con este gran general del ejército de Siria. Pero en lugar de eso, Eliseo envió a su siervo para que hablara con Naamán y le dijera que fuera y se lavara 7 veces en el río Jordán. Ahora, ¿cree usted, amigo oyente, que Naamán aceptaría este consejo? Bueno, continuemos leyendo aquí en el versículo 11 de este capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Y Naamán se fue enojado, diciendo, He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Naamán se sintió turbado porque era un hombre muy orgulloso. Nunca antes había recibido esa clase de trato. Ahora el Señor no solamente le sanaría de su lepra, sino que también le sanaría de su orgullo. Cuando Dios le salva a uno, amigo oyente, generalmente quita de su vida lo que ofende. Sucede que la altivez es una de las cosas que Dios aborrece. Oímos mucho hoy en día en cuanto al hecho de que Dios es amor, pero Dios también aborrece. No se puede amar de verdad sin aborrecer. No se puede amar lo bueno sin aborrecer lo malo. Si usted, amigo oyente, ama de veras a sus hijos, aborrecerá cualquier perro rabioso que entre en el patio para morder a sus pequeños, y querrá matar a ese perro rabioso. En un lenguaje inequívoco, Dios declara que aborrece el orgullo en el corazón del hombre.
Allá en el capítulo 6 del libro de los Proverbios, versículos 16 y 17 dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, y continúa en los versículos siguientes mencionando las otras cosas que Dios aborrece. Pero, ¿se fijó usted qué es lo que está encabezando esta lista de Dios? ¿Notó usted que son los ojos altivos? Dios dice que los aborrece, amigo oyente. Aborrece los ojos altivos tanto como aborrece el homicidio. Ahora el apóstol Santiago en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4 de su carta, versículo 6, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia, amigo oyente, es la ruina de los hombres. Es un gran pecado. Una vez más, allá en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18, leemos, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y en el capítulo 11 del mismo libro de Proverbios, versículo 2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y por último, en el capítulo 29 del mismo libro de Proverbios, versículo 23 dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Ahora, ¿por qué aborrece Dios la soberbia? La definición de soberbia es un excesivo amor propio. Es algo bastante mayor al deleite razonable en la posición y logro de uno. Pablo lo expresó de esta manera allá en su carta a los Romanos capítulo 12, versículo 3, diciendo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La soberbia, pues, amigo oyente, es poner un precio excesivo al uno mismo. Es demandar más de lo que uno en verdad vale. ¿Ha escuchado usted alguna vez la expresión, ojalá que yo pudiera comprar a ese hombre por lo que vale y venderlo por lo que él cree que vale? Pues bien, esa es la soberbia. Es la diferencia entre lo que usted es y lo que usted cree que es. Fue la soberbia de Satanás lo que lo humilló. Ese fue su pecado. La soberbia fue también el pecado de Edom. En cuanto a Edom, Dios dijo allá en Abdías, versículo 4, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. La soberbia del hombre se opone al plan de Dios, y en donde quiera que ambos se encuentren, siempre habrá fricción. En realidad, lo que ocurre es una colisión, un choque frontal, porque el plan de Dios para la salvación es la respuesta suprema a la soberbia del hombre. Dios derriba al hombre. Dios no necesita ni recibe nada del hombre. Cuando el apóstol Pablo se encontró con el Señor Jesucristo, él pudo decir, en cuanto a sí mismo allá en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea que Pablo abandonó la religión. Pablo lo abandonó todo, estimándolo como pérdida. Dijo, lo renuncié. Cristo y la soberbia, amigo oyente, no pueden estar juntos. No se puede ser altivo y al mismo tiempo confiar en Cristo como nuestro Salvador. Si usted confía en Él, amigo oyente, usted tendrá que abandonar toda su soberbia en el polvo de la tierra. Esta historia de Naamán aquí es el mejor ejemplo que tenemos de un hombre que abandona su soberbia. Era un gran hombre, de eso no hay duda. Dios mencionó todas las cosas que lo señalaban como un hombre de carácter y de habilidad. Pero al final dice, pero era leproso. Era pecador. Y Dios no solamente le sanó de su lepra, sino también de su soberbia. Y créanos, amigo oyente, que Eliseo lo insultó. Naamán creía que Eliseo iba a salir a recibirlo y que se iba a parar allí delante de él, invocando a su Dios, y que al tocar el lugar de su lepra quedaría sanado. Y usted sabe que así es la religión. Naamán pensaba, si solo me fuera posible ponerme en la fila de sanidad y lograr que me tocara con la mano y orara a su Dios. Si solo me echara un poquito de aceite, eso sí sería grandioso. Y eso es la religión, amigo oyente. Pero cuando Dios sana a una persona, lo hace mediante la fe. Dios derriba al hombre. No debemos acudir a ningún hombre para ser sanados. Debemos acudir directamente a Dios, el gran médico, para ser sanados. Dios es el médico divino por excelencia.
Bien, continuemos ahora leyendo el versículo 12 de este capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Naamán continúa enojado y dice aquí en el versículo 12: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. En cuanto a esto, amigo oyente, estamos de acuerdo con Naamán. Esos ríos allá en el Líbano son hermosos, sus aguas son limpias y se agitan contra las rocas. El Jordán, en cambio, es un río lodoso. Sus aguas ni siquiera pueden ser comparadas con la hermosura de las aguas allá en el Líbano. Y Naamán dijo: Bueno, ¿por qué voy a lavarme en el río Jordán cuando hay otros ríos que tienen aguas limpias? Asimismo, hay muchos, amigo oyente, que no les gusta llegar a la cruz de Cristo. Es un lugar de ignominia, es un lugar de vergüenza. Hay muchos que no quieren llegar a la cruz. En lugar de eso, prefieren hacer algo grande con sus propias fuerzas. Y eso es lo que Naamán quería hacer aquí. Ah, la soberbia de Naamán. Dijo que los ríos de Damasco eran mejores, y es verdad que lo eran. Por otra parte, Naamán estaba muy disgustado de la imprudencia e impertinencia del profeta, que le mandó que se lavara en el Jordán. Pero, amigo oyente, usted tendrá que acudir a la cruz de Cristo. Usted no viene a Cristo para pararse delante de Él con su propia soberbia. Cuando usted viene a Cristo, amigo oyente, no puede decir que tiene algo en lo cual se está apoyando. Usted viene tal como es, así pecador, sin más confianza que su amor. Como dice el himno, todo lo que necesita hacer es aceptar la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Carlota Elliot, una cantante de ópera con muy bella voz, cantaba cierta noche. Después de la función, un joven predicador la felicitó diciéndole: Tiene usted una maravillosa voz. Es una voz que Dios puede usar, pero tendrá que venir a Él, así como vienen los demás pecadores. Y ella se ofendió y le dijo: ¿Cómo se atreve a hablarme así? No soy como cualquier otro pecador. Quiero que sepa que soy una famosa cantante de ópera. Esa noche ella regresó a su casa, pero no le fue posible olvidarse de lo que ese joven predicador le había dicho. No podía dormir. Por fin, ella se levantó y escribió las palabras del himno: Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, heme aquí. Amigo oyente, si usted viene a Cristo, esta es la manera en que tiene que venir. Así es la cosa, tal como se encuentra. Bien, volvamos ahora al capítulo 5 de este segundo libro de los Reyes y leamos el versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: Lávate y serás limpio? Fíjese usted, los siervos de Naamán le dijeron: Si el profeta te mandara hacer alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuántas personas hay en este mundo hoy en día, amigo oyente, que les gusta hacer alguna gran cosa para su salvación? Pero usted no tiene que hacer nada, amigo oyente. Él ya lo ha hecho todo por nosotros. Todo lo que necesitamos hacer es recibirlo. Acudimos a Él como mendigos. Los siervos de Naamán le imploraron que hiciese lo que el profeta le pidió que hiciera. Y veamos entonces lo que hace aquí en el versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Naamán descendió al Jordán y se zambulló 7 veces, de acuerdo con las instrucciones de Eliseo. ¿Cuánto nos hubiera gustado estar allí para poder verle? Creemos que se miraba cada vez que se zambullía, y hasta quizá diría: Esto es absurdo, no me estoy limpiando nada, no me estoy librando de la lepra. Pero entonces sus siervos le instaban a que se zambulliera otra vez. Y entonces él se zambullía nuevamente. Por último, llegó a zambullirse la 7ª vez en el Jordán. Y cuando salió, su piel, dice aquí, se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, es decir, quedó completamente sano. Y continuamos leyendo en los versículos 15 hasta el 19. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, de esta tierra,
¿no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón. Cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, Ve en paz. Se fue pues, y caminó como media legua de tierra. Por haber seguido las instrucciones de Eliseo, Naamán llegó a darse cuenta de que había un Dios en Israel y creyó que Jehová era el único Dios, y declaró entonces su intención de adorarle solo a él. Pidió permiso para llevar a casa tierra en cantidad equivalente a la carga de un par de mulas. Asimismo quería dar presentes de valor a Eliseo, pero el profeta rehusó aceptarlos. Por otra parte, pidió una dispensación especial de parte de Eliseo para acompañar al rey de Siria en su adoración al ídolo Rimón y aun de inclinarse ante el ídolo, mientras en realidad adoraba a Jehová en su corazón. Ahora Eliseo tenía un siervo llamado Giesi, y a Giesi no le gustó perder esa recompensa generosa, de modo que decidió seguir a Naamán, y cuando llegó a donde estaba le dijo, Me dará mucho gusto recibir su presente porque mi señor ha cambiado de idea. Bueno, pero leamos lo que dice aquí en los versículos 20 hasta el 27 de este capítulo 5 del segundo libro de los Reyes. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿Va todo bien? Y él dijo, Bien. Mi señor me envió a decirte, He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, Te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas, y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados, para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos, y lo guardó en la casa, luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿De dónde vienes, Giesi? Y él dijo, Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Por qué tomó Giesi el presente de Naamán? Simplemente por la codicia, amigo oyente. El gran pecado de Naamán había sido la soberbia, pero aquí el gran pecado de Giesi fue la codicia. Y amigo oyente, esa es la lepra del alma. Y Giesi fue castigado por su codicia, fue herido con lepra. Y bien, así concluye nuestro estudio de este capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Pasamos ahora al capítulo 6. Y esto revela, amigo oyente, la popularidad de Eliseo. Él enseñaba en un seminario teológico, es decir, en la escuela de los profetas. Ahora la escuela creció en número y necesitaban un lugar más grande. Y esto sin duda se debió a la presencia y a la popularidad de este varón de Dios, Eliseo. Pero vamos a detenernos por hoy aquí porque nuestro tiempo una vez más se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, seguros de contar con su fiel y atenta sintonía. Mientras tanto, que las bendiciones del Señor sean su fiel compañía, ahora y siempre.